Gracias. Tiene la palabra el señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Ureña. La verdad es que me encanta intervenir después de la señora González, portavoz socialista, que después de este totum revolutum acelerado, no sé si eso es la máquina del fango, no sé qué es, pero vamos, es un lío espectacular lo que nos ha ocasionado en cuanto a cifras, fechas, meses. Lo único que me ha quedado claro es que ya están haciendo una lista de lo que consideran que son libelos de derechas, no sé si será para después cerrarlos. Y me ha llamado mucho la atención, a ver, porque el señor González ha dicho, ¿cómo es posible que firme sin saber que le han ocultado información? Bueno, si le han ocultado información, ¿cómo va a firmar? Es que... Señora González, no tiene usted el uso de la palabra. No digo yo que ¿cómo iba a saber la información si se la han ocultado? No sé, es un poco extraño. Pero dicho esto, vamos a ver. Aquí de lo que se trata es que usted aclare, que ya lo ha dicho en varias ocasiones, pero después, insisto, del totum revolutum confuso de la señora González, me gustaría que lo aclarara, si se ha dejado caducar el expediente, si no se ha dejado caducar el expediente, si se ha iniciado una nueva reclamación, porque una vez solucionado y aclarado este tema, tenemos que incidir en lo que es el objeto de esta comisión o el motivo por el cual se ha creado esta comisión, que es el escandaloso caso de corrupción que implica al Partido Socialista. Así que, señor Ureña, ¿el expediente se dejó caducar? ¿No se dejó caducar? ¿Ustedes han iniciado una reclamación nuevamente? Aclárelo simplemente una vez más, porque después de la última intervención, a ver si, por favor. Gracias. Como les decía, articulamos una primera reclamación que no se hace durante la legislatura anterior, en base a un informe propuesta que deja el subdirector de compras saliente. En ella se valoran las mascarillas como quirúrgicas porque lo que se establece es que no son KN95/FFP2, que son mascarillas de una capacidad filtrado superior, que es la que se supone que se deberían haber comprado. Entonces las valoran como quirúrgicas y en base a ese cálculo calculan que se les debe compensar por una cantidad de 2,6 millones de euros. Sin embargo, y ahora hago un salto temporal, en las comparecencias que están haciendo en esta comisión y en otra los responsables de aquella compra, incluso al más alto nivel político, están diciendo que efectivamente eran KN95. Entonces esa reclamación es un absoluto sinsentido, porque precisamente están reclamando lo contrario. Esa reclamación nosotros la cursamos, como les decía, por un tema de confianza y de continuidad administrativa. Nos falta información, nosotros entendemos que importante respecto al expediente. No sabemos que lo está investigando la UCO, no sabemos que está detrás de la Audiencia Nacional, no sabemos que hay un certificado de correcta ejecución, no sabemos que además hay parte de la información que se le ha ocultado a la intervención de la comunidad autónoma, a la UCO cuando visita el IPSALUT, a la Dirección General de Fondos Europeos cuando se financia con fondos europeos la compra, incluso a la Oficina Anticorrupción y a la Abogacía, y articulamos, digamos, esa reclamación. Cuando tenemos conocimiento de la operación de la Audiencia Nacional, sí que, por un lado, anunciamos que vamos a auditar todo el expediente y, por otro lado, se anuncia, además, a nivel de todo el Gobierno, que vamos a trabajar por recuperar los 3,7 millones de euros de la compra, no los 2,6, atendiendo a que se han comprado unas mascarillas que no se han utilizado nunca. Del análisis del expediente deducimos que puede haber un vicio de nulidad, porque el objeto social no se ajusta a la compra, porque entendemos que la empresa no tiene solvencia técnica y solvencia financiera, y por eso desistimos de esa primera reclamación, que en aquel momento pensábamos que no era la mejor vía para defender los derechos de los ciudadanos, pero ahora pensamos, a la luz de esas últimas declaraciones, que es un sinsentido, y entonces abrimos una nueva reclamación para declarar la nulidad del expediente. Vale, me lo ha dejado usted claro, porque el quid de la cuestión, en lo que refiere al tema de Baleares, es que el gobierno de la señora Armengol encargó, contrató incluso, y pagó de una manera rapidísima 3,7 millones de euros por unas mascarillas que les habían contratado para uso hospitalario, y lo que llegaron fueron mascarillas de uso domiciliario. De lo que hemos sabido y averiguado por la información que se ha publicado por los propios expedientes de la Guardia Civil es que que los funcionarios en aquel momento, a las 48 horas, ya sabían por los correos electrónicos que se intercambiaron entre ellos que esas mascarillas eran de uso domiciliario, y aún así las repartieron por los hospitales. Y lo que pasó después es que el 8 de junio, un mes y pico después de haberlas repartido por los hospitales, el 8 de junio, el Centro Nacional de Medidas de Protección declaró que esas mascarillas no eran para uso hospitalario. Y entonces ordenaron la retirada de esos hospitales. Y lo que es más asombroso
es que el 12 de agosto, mientras el 8 de junio el Centro Nacional de Medidas de Protección había dicho que no eran válidas esas mascarillas que se habían contratado, el 12 de agosto el señor Antonio Mascaró Crespí, que era subdirector de compras y logística en aquel momento del Servicio de Salud de las Islas Baleares, certificó este mismo certificado que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyos a Empresas, SL, la empresa del señor Koldo García y el señor Aldama, ha realizado suministros de manera satisfactoria durante el año 2020. Y además, para que conste, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia y surta efectos de participación en concursos públicos. Sobre este mismo tema, como habrá conocido, aquí faltaron a la verdad el señor Palomino, el señor Negueruela y la señora Armengol, quien nos dijo que eso no era cierto, que se habían contratado mascarillas de uso domiciliario, cuando se demuestra que las mascarillas eran de uso que se habían contratado de uso hospitalario, lo que llegó era de uso domiciliario. Ahí nos mintieron los tres. Usted, señor Ureña, ¿cuándo se entera de toda esta información? Es decir, ¿cuándo usted es consciente de que todos estos contratos y que este procedimiento parece ser que se hizo para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas? Nosotros empezamos a tener constancia de las especiales circunstancias que afectan al expediente, es decir, que está siendo investigado por la UCO, que está la Audiencia Nacional detrás del expediente, que ha habido problemas con la información que se ha ido traspasando a diversos órganos y el etcétera que ya conocen, a partir del día 21 de febrero con la activación del caso por parte de la Audiencia Nacional. Y desde su conocimiento, además, usted que es claro conocedor de administración y sobre todo del servicio de salud, ¿por qué cree que se tardaron 3 años en reclamar todo esto? Incluso que las mismas personas, el mismo señor que dijo el 12 de agosto de 2020 que no había ninguna incidencia con estas mascarillas y que se habían cumplido de manera satisfactoria recibir este material sanitario, este mismo señor, ¿cómo es posible que 3 años después iniciara una reclamación porque consideraba que había mascarillas fraudulentas? De su conocimiento, ¿por qué cree usted que tardaron 3 años? Yo, desde mi conocimiento, desde mi experiencia administrativa, desde las muchísimas horas que le he dedicado a este expediente, soy incapaz de explicar por qué se dilata tanto la activación de la reclamación. El señor Palomino, su predecesor como director general del IPSalud, nos hizo unas afirmaciones muy curiosas que me gustaría que usted me dijera si eso es así en el proceder habitual de la administración que usted dirige. Cuando yo le enseñé este mismo certificado, que incluso tuvieron la desfachatez de negármelo, me vino a decir que primero se certificaba y luego se comprobaba. Entonces, me llamó mucho la atención que se pueda certificar algo antes de comprobarlo. ¿Esto es habitual en la administración o se ve que era un proceder de la anterior administración socialista? Como aquí ya se ha hablado de mi anterior puesto de trabajo como jefe de servicio jurídico administrativo del Hospital de Inca, le puedo garantizar que en el Hospital de Inca retuvimos varios certificados de correcta ejecución durante muchísimos meses hasta que se pudo certificar correctamente que ahora me acuerdo, un contrato de obras se había ejecutado correctamente y la empresa lo pedía insistentemente y hasta que no estaba recepcionada completamente la obra, evidentemente no se expedía el certificado de correcta ejecución. Usted que estaba en el Hospital de Inca, también formularon quejas al Servicio de Salud de las Islas Baleares, como lo hicieron el Hospital de Cammises, que también avisó de que ese material que se les estaba enviando era defectuoso y que no era un material de protección. Yo recuerdo en general noticias generales y también impulsadas por el sindicato médico y no sé también si por algún otro ente de los que agrupan a profesionales en los que se quejaban del material que se repartía, pero ahora no recuerdo expresamente si del Hospital de Inca partió alguna queja, no lo recuerdo, creo que no. Es que fue muy grave porque dejaron en la indefensión más absoluta en los momentos más duros de la pandemia
al personal sanitario, ese personal que se estaba dejando la piel y la vida, literalmente, en ello, y se les repartió unas mascarillas contratadas a la empresa del señor Koldo que eran defectuosas, con lo cual, por eso quería saber su respuesta, porque eso fue realmente muy grave. ¿Usted cuando tiene conocimiento, mejor dicho, ya no ha comentado antes que cuando le hicieron el traspaso no le avisaron ni que la Fiscalía estaba encima del tema, ni que podía haber problema con este expediente, no le dijeron absolutamente nada. Posteriormente, ¿la UCO contactan con ustedes? La UCO posteriormente visita el servicio de salud. Es que es la misma UCO que toma como prueba evidente que demostraba que la adjudicación ya estaba preconcedida, esto según se ha publicado en los medios de comunicación, no sé si será un libelo de derecha para la señora González, pero en los medios de comunicación de forma general, abundantes, incluso los que a lo mejor no están en esa clasificación de derecha, de que la UCO consideraba que era la prueba que demostraba la adjudicación, que la adjudicación estaba preconcedida al entregar la empresa Soluciones de Gestión las mascarillas antes de formalizar el contrato de 3,7 millones. Lo digo porque es importante y llama la atención que tampoco nadie del gobierno socialista dijera absolutamente nada. O no llama la atención o es que realmente estaban ocultándolo todo, como parece que es haber visto incluso que se tardaron 3 años para reclamar. Señor Ureña, en base a su experiencia, cuando usted ha sido conocedor de toda la tramitación y el procedimiento que se ha llevado a cabo con la contratación de mascarillas, incluso con las contrataciones de esos vuelos que usted también ha nombrado para traer material sanitario, que también costó a las arcas públicas baleares muchos millones de euros. Ya sabe que incluso el propio director de la Oficina Anticorrupción, el señor Jaime Far, llamó la atención y denunció en sus informes que si se utilizaba la contratación de urgencia era para agilizar los plazos y que llegara el material cuanto antes. Evidentemente esa contratación de urgencia tenía un coste más elevado que una contratación normal, pero lo que lo justificaba era que llegara antes. Como también la gestión fue nefasta en la contratación de esas aerolíneas, incluso unas alemanas que incluso no tenían permiso para poder aterrizar en China, luego el gobierno chino que desautorizó el material que esas empresas allí de su país podían facilitar. Es decir, todo eso que eran contratos de urgencia y que al final tardaban 1 mes o 2 en llegar a Baleares, le costó a las arcas públicas de las islas en torno a 37 millones de euros. Eso es un motivo más que evidencia la nefasta gestión. ¿Usted, desde su experiencia, ha visto alguna vez que se contratara de este tipo, de este modo, a precios elevadísimos para que después no llegaran en los plazos concretados, con empresas de dudosa fiabilidad, empresas que tenían como objeto la compra de material de comida para mascotas, otras que eran de estética? ¿Ha visto usted alguna vez, dentro de su experiencia, que se gestionara esto así? Evidentemente no, porque anteriormente nunca habíamos vivido una pandemia como la que tuvimos que asumir, y entiendo pues que se puede entender por parte de todos que evidentemente las circunstancias eran muy graves, la emergencia y la urgencia de proveer al material y a la ciudadanía de material de protección pues también era probablemente la prioridad absoluta, aparte del tratamiento de los pacientes, y entiendo que se tuviesen que articular pues medidas de flexibilidad para poder atender esas necesidades. Sin embargo, yo soy un firme defensor y confío plenamente en el Estado de Derecho. A mí me congratula enormemente que hoy estemos en esta comisión y que ustedes, como representantes del pueblo español, estén analizando este expediente para que de aquí pues se puedan llegar a deducciones y se puedan llegar a conclusiones que permitan también pues ese marco jurídico que tenemos pues se pueda pues analizar o modificar o mejorar para que se puedan atender de una forma más segura pues esas necesidades en caso de que vuelvan a surgir. Gracias, agradezco su respuesta. Evidentemente, cuando se publican y se abren expedientes judiciales de investigación ante una gestión tan nefasta como que se le llevó en la época del señor Armengol,
nosotros entendemos que lo primero que habría que hacer es un poco de autocrítica y decir, mire, pues hemos fallado aquí y allá, pero no, aquí la señora Armengol vino a decir que estaba muy orgullosa de su gestión, y yo creo que de lo único que podía estar orgullosa es que ha sido la señora Armengol la que mejor ha tratado a la empresa origen de toda la trama corrupta, la empresa del señor Koldo García, que ha dado origen a este caso, que no es el caso del señor Koldo García, ni del señor Aldama, ni incluso de la señora Armengol, sino que es el caso del Partido Socialista. Muchas gracias, señor Ureña. Muchas gracias.